A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en un programa más de En Blanco y Negro. Les saluda Carlos Ramos. Como todos los programas, tenemos un invitado muy especial que desde que llegó a nuestro país se ha ganado la admiración y el cariño de los hondureños. Me refiero al padre Antonio Quetglas, que nos acompaña en Blanco y Negro. Padre, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Padre, ¿desde hace cuánto llegó al país? 50 años y un poco más. ¿Cómo era la infancia del padre Antonio Quetglas? Pues mi casa está casi pegada a la iglesia. Y en mi casa teníamos las llaves, tocábamos con las campanas y yo siempre estaba muy metido en la iglesia. Pero había un sacerdote muy misionero y venía de tiempo en tiempo a predicar y venía a comer en mi casa. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero ser como él. Y así pues después él me ayudó, me consiguió una beca y yo me fui a recoger almendras en un campo. Y cada sábado entregaba el dinero a mi mamá para comprar las sábanas, para comprar la ropita del seminario. Y estuve 3 meses trabajando duro para poder ir al seminario. ¿Qué recuerda de su escuela, padre, cuando estaba usted? Pues una disciplina tremenda en el seminario. O sea, yo la escuela la hice con los niños del pueblo, pues después me fui al seminario menor y allí pues llevábamos una vida muy estricta, muy rigurosa y con un horario que casi no teníamos tiempo para nada. Pero claro, todo esto ayuda a formar la voluntad. Y hacerte un poco de hierro, no uno que... o sea, toda esta formación que nos dieron, es verdad, fue férrea, pero para mí ha sido un gran bien, porque una vez venido aquí he podido pasar muchas cosas y ya estaba acostumbrado. ¿Quiere decir, padre, que su vocación entonces la encuentra a través de ese misionero que llegaba a su casa? Sí, un misionero que es de mi congregación y yo me encantaba, así como predicaba y dice, pues yo quiero ser como él. Sí. Como joven, ¿qué dificultades tuvo, padre? Pues sí, estuve enfermo y me mandaron a mi casa y yo pensaba que ya se había terminado, pero después pude regresar y gracias a Dios no tuve contratiempos grandes. Era después de la guerra española, la parte financiera estaba muy bajo, todos los recursos, pero mi familia, mi papá me venía a ver, se llevaba la ropa todos los sábados para poder lavarla y me la entregaba el lunes. O sea que tuve el apoyo de mi madre y de mis padres. ¿Cuántos miembros conforman su familia? Pues éramos 4 hermanos más, una hermana y 3 hermanos. Ahorita ya solamente viven 2, uno con 92 años y el otro con 85 años. ¿Usted de ellos era el menor? Yo soy el más pequeño, el menor de todos. ¿Y dentro de su familia solo usted con la vocación? No, tengo un primo que también fue sacerdote en Francia. Él se fue a vivir a Francia con sus papás y allí se ordenó de sacerdote. Pero tanto mi hermano de mi pueblo como otro hermano que tenía en una ciudad eran los sacristanes y siempre han estado dentro de la iglesia. Sí. ¿Qué recuerda usted de su formación? ¿Cómo era su formación en aquel entonces en comparación a la de hoy día? Uy, no se puede comparar, no. Hasta teníamos que pedir permiso para beber agua en verano. No podías ni beber agua, no podíamos ni moverte, todo era muy estricto, una disciplina muy estricta.
pero como digo, todo esto me ha hecho un bien. Bueno, Claro, pero al igual como todos los jóvenes se divertía, salía sí, a sí, jugar al sí, fútbol. teníamos cancha, jugábamos y también con un padre éramos como Boy Scouts y íbamos a caminar un fin de semana, 2 días por la montaña, eso lo teníamos, sí, sí. ¿Recuerda algún amigo de infancia de esos que frecuentaban o se escribían, o alguno de sus amigos que quizás también tomó la vocación al sacerdocio? Sí, tenía amigos muy buenos. Cuando iba de vacaciones, un detalle muy bonito que mi mamá decía, ¿y con quién vas? Y yo le decía, con fulano. Pues me dijo, tráigaslo a comer, él la quería conocer. Y un día domingo me chocó mucho que la encontré en la familia para conocer la familia de mi amigo. Digo, una madre que se preocupa, claro, de cómo está su hijo para que dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Estos son detalles bien bonitos de la familia. Existía mucho más compromiso también, ¿verdad, Sí, padre? sí, porque me acuerdo que una vez yo me compré una cadena de estas para lucir así, y me dio con esta cadena y me llamó de dónde había sacado la cadena. Y yo le tuve que hacer cuentas, usted me da todos los domingos tanto, yo no lo gasto, tantos domingos, tanto, esto me costó tanto, así ya quedó satisfecho. Claro, pero eso es lo que usted ha repetido, lo que hemos conversado, que eso le formó también un carácter. Un carácter y una manera de disciplina, porque en la vida si no hay disciplina no hace nada. Padre, ¿cometió alguna travesura usted siendo niño, joven? Pues mire, la travesura que más me acuerdo que ya era novicio, y un día pues había una piscinita con peces y yo no jalaría el tapón y se fue el agua y claro, tuve que ir a pedir penitencia a mi director y después el director se encontró con el superior enojado porque había pasado, pero él dijo, ya me lo ha dicho, ya he pedido perdón y me disculparon, pero sí, fue un momento de una travesura. Y quizá tengo algunas, pero ya no me acuerdo. Padre, ¿qué recuerda usted, por ejemplo, de la comunidad donde nació? Del pueblocito donde nací. Sí, es un pueblo muy tradicional, en la montaña, muy bonito, y claro, había de tal manera que los padres eran todos de Acción Católica. Y me acuerdo que una vez un alcalde quiso hacer un baile moderno, porque bailaban bailes típicos, y este alcalde quiso meter lo moderno, y los padres de familia pues avisaron un domingo antes, me acuerdo, mi papá prohibió a mis hermanos mayores pasar de tal calle a tal otra, de tal manera que el día del baile solamente había una pareja que bailaba y no era del pueblo. Todo el pueblo le hicieron la contra, o sea, tenían un poder en cierta manera sobre los hijos. Me acuerdo también que un día nosotros teníamos una casa que abríamos la puerta de la calle y la puerta del jardín y pasaba airecito a la noche y cenábamos y con eso pasó la novia de un hermano y el hermano cuando sintió la voz de la novia se levantó y mi papá termina de comer, que espere. Y cosas así que de disciplina que teníamos. A veces mis hermanos se burlaban de mí, el cura aquí, el cura allá, y mi papá a poner silencio y que, o sea, se veía que los padres tenían cierto, le obedecíamos, había más obediencia. Ahora pues que muchas cosas de estas se ha perdido. Claro. Y eran valores muy bonitos. Y cuando usted les notifica a sus papás que su vocación es el sacerdocio, ¿cómo fue el apoyo en ese momento? Sí, pues mi mamá me dijo, si estás dispuesto a que te critiquen, y me contó, dice, en mi pueblo pasa el tren, y con eso, dice, había un grupo de señoras que sacaban las sillas afuera para hablar, y pasó el tren, y bajó un cura, vestido con sotana y todo, y un muchachito le fue, padre, le llevo la maletita, sí, llévala,
y aquella señora, mire este cura, qué comodón, da la meletita al niño, pudiendo llevarla a él, y él es joven. Bueno, a cabo de un rato pasó otro y también bajó un cura. Y el niño dice, el padre le llevo, y él dice, no, mire este cura tacaño, por no dar un pesito al niño. O sea, me dijo, si seas sacerdote, nunca quedarás bien con todos. Te van a criticar. Si estás dispuesto a esto, pues hágate sacerdote. ¿Y su papá qué le dijo? Mi papá, pues, yo no tuvo ninguna reacción, pero yo sé que me venía a ver, me venía a traer la ropa, como hemos dicho, y yo sé que el hombre, bueno, cuando fui sacerdote me hizo una fiesta de las más grandes que se podían hacer. Creo que invitó a todo el pueblo, mataron animales, fue una gran fiesta, y él estaba feliz, feliz. Usted es vicentino, ciertamente. Sí, de San Vicente de Paúl. Sí. Sí. ¿Cómo el vínculo, bueno, ya nos decía usted de que del misionero, del ¿verdad? misionero, sí. Sí. ¿Y usted, habían otras órdenes religiosas en ese momento? Sí, yo tengo compañeros que han sido sacerdotes seculares y también un franciscano, también o sea que había los coritos que llamaban, hacía que había varios, pero por este sacerdote, por este padre Juan Coll, me llevó al seminario. Que son cosas de Dios, Claro. Nos van dirigiendo, y claro, el espíritu de San Vicente, pues a mí me ha gustado mucho, y que somos para los pobres y para hacer el bien a los pobres. ¿Recuerda el día de su ordenación presbiteral? Casi no, porque todo eso son emociones tan grandes que uno queda... pero sí, me acuerdo, fue un cardenal, Riba y Castro, que me ordenó de sacerdote, y decían, sed sacerdotes santos. Siempre me acordaré de esta frase, sed sacerdotes santos. Y claro, la emoción de que uno, yo digo, yo creo que pasa cuando uno también se casa, que no está tocando al suelo. Y después me quedé en el seminario, hice 5 años de profesor y subdirector de novicios, y así fue entrando en el ministerio de sacerdote. ¿Pero el día que fue ordenado presbítero, fue usted solo o había otros? No, éramos 3 de mi congregación y otros de la diócesis, y sí, éramos un buen grupito. 5 años, entonces se queda dentro del seminario. Sí, sí. ¿Y le toca misionar en otro lugar o No, se queda? no, en el seminario, y profesor y subdirector de novicios. Y claro, siempre me ha gustado trabajar con niños, y allí metí los Santos Ángeles, y allí me reunían muchos niños, hice un salón, y allí hacíamos cine, con El Gordo y Flaco, estas películas de reír, y así empecé a trabajar con los niños. ¿Hoy día en su pueblo aún se mantienen algunas obras que usted realizó? No, porque ya mi pueblo, yo ya desde 12, 13 años, yo ya salí, solamente iba a pasar unas vacaciones, y después al irme a estudiar la filosofía y teología, estuve 9 años sin ir a mi pueblo, y después solamente iba un mes para vacaciones nada más. Ahora ya, no. Sí. ¿Hace cuánto no va a su pueblo? No, el año pasado, pero voy a doctores y voy como chequeo médico. Y cuando llega, recuerda todo aquellos momentos. Recuerdo, y me da un poco porque casi todos están muertos. Viera que tremendo, mira aquellas calles en que jugaba yo, y ahorita, de hecho, la vida ha cambiado mucho, todo el mundo está afuera, porque todo el mundo tiene coche, y se van a trabajar afuera, y durante el día no ves a nadie por las calles, los niños están en la escuela, y digo, qué diferencia de cómo era nosotros. Claro. Pero se mantiene aún el catolicismo tan arraigado, sí, así como... Sí. La parte más de edad. La juventud está un poco apartada de la iglesia. ¿Qué ocurre cuando a usted le dicen, va para Honduras? Yo di un salto tremendo. Sí, yo lo pedí.
pedí ir a misiones, no pedí venir aquí y allá, sino que pedí, porque eran, figúrese, 9 años de entre noviciado, filosofía y teología, y después 5, eran 14 años en medio de las mismas paredes. Era tremendo, y claro, yo ya no podía y no podía continuar porque me enfermaba, tanta cosa, y dirigir a muchachos, esto es muy difícil hoy día. Tenía que leer muchos libros de psicología y todo, de carácter, de temperamentos y todo esto, y yo pedí que si me podían mandar y fue cuando el 15 de mayo recibí la carta que me destinaban a Honduras. ¿Qué sabía de Honduras usted? Nada, ni si me hubieran dicho el mapa donde estaba, no sabía nada. Tuve que ir a buscar un mapa para empezar a saber dónde estaba Honduras y así hacerme la idea de que lo tenía que dejar todo y empezar una vida nueva. Llega a Honduras en el año de 1963. 63, sí, en el 27 de julio. Y llegué el día mismo que nombraron obispo a Monseñor García, de la costa norte, y Monseñor Santos venía detrás del carro porque fuimos a la Virgen de Suyapa y nos tocaba el carrito allí y dice, acaban de nombrar a Monseñor García de obispo de San Pedro. Y ya llegué a San Pedro y como Monseñor estaba en La Ceiba, me dice, pues vayas a sustituir a Padre García, y me fui a La Ceiba. Fue el primer destino que tuve en La Ceiba. En La Ceiba. Sí. Bien, vamos a ir a nuestro primer corte comercial y seguiremos conversando, por supuesto, con el padre Antonio Ketlas, muy querido en nuestro país. Ya nos va a comentar, bueno, viene en el 63 a Honduras, pocos años después se da la guerra en El Salvador y nos va a contar cuál fue ese episodio que vivió. Recuerde, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Seguimos conversando con el padre Antonio Ketlas. Nos decía, su primer destino es La Ceiba. ¿Cuál es la impresión cuando usted llega a ese lugar? Pues claro, es algo nuevo para mí, pero La Ceiba es bonito. Es la ciudad más alegre que hay de Honduras, y me acomodé casi enseguida, pero yo me iba a visitar las aldeas, los pueblos, Jutiapa, Nueva Armenia y todo esto, y me iba con el tren de la compañía, y porque aún no teníamos carro, no había carreteras buenas, estaba todo, no había puentes en aquel tiempo, y empecé y comprendí que un sacerdote debía ser también un trabajador social. Tenía que unir las dos cosas con la mirada en Dios, pero no podía decir a la gente, Dios te ama, Dios te quiere, y muriéndose de hambre o muriéndose de enfermedad. Por lo tanto, empecé yo desde Jutiapa, empecé a poner una escuela de corte y confección, después empecé un comedor infantil y ya empecé a hacer, claro, también me animé a hacer iglesias porque no había, hice 4 o 5 iglesitas allí y empecé una muy grande en La Ceiba y así empecé a trabajar, porque claro, yo tenía 33 años, pues, estaba a la edad de Cristo. Y ahí es donde inicia y siempre ligado ayudando a los niños. Sí, siempre tenía esta inclinación, niños y viejecitos, siempre he tenido. Y tengo una anécdota muy interesante, que yo visitaba las aldeas y me encontré una muchachita de 16 años que se moría. Y me decía, padre, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Yo no sabía qué decirle ya. Y con eso le dije, ¿por qué no me haces un favor? Dentro de poco verás a Dios y le hablarás cara a cara. Dile que el padre Antonio necesita un carro, un jeep,
para poder venir a visitar estas aldeas y todo. Y ya la muchacha ya quiso morir, así que ya, sí, le podrás pedir esto. Ya se sentía como llevar una misión, y se sintió ya con... Y sí, a las 6 de la tarde se me murió. Yo me fui a la Ceiba y el día siguiente a las 9 me encuentro con Bichara Cowers, señor, y me dice, ay padre, acabo de reunirnos con mis hermanos y hemos determinado de darle una casa y un terreno junto a la iglesia de Jutiapa, ¿o quiere el dinero? Yo digo, yo ya tengo 2 carros aquí, pero preferí más la casa y el terreno porque esto tiene un valor grandísimo, porque estaba pegado a la iglesia. Claro. Y digo, mire, ahora siempre que se me quiere morir alguna persona, yo le doy un mensajito, pide a tal cosa, mira. Y había una viejecita que me decía, padre, ¿cuándo me va a dar la carta? Yo digo, no te mueras sin llevarte la carta. Y siempre que me veía, padre, ya tiene la carta hecha. No, espérate, no te mueras hasta que tengas la carta hecha. Padre, ¿le llama la atención el hecho de que encuentra una Honduras que no ha cambiado mucho en el sistema de pobreza, por ejemplo? Una Honduras bastante pobre en aquel momento. ¿Cómo estaba en ese entonces esa comunidad de la Ceiba? Sí. La Ceiba siempre ha sido porque había la compañía, y allí donde hay la compañía había bastante desarrollo, pero las aldeitas pobrecitas, era algo que la gente vivía en la miseria, pero era muy religiosa, y esto es lo que a mí me ganó el corazón, porque me iba yo a caballo y repartía medallitas a los niños y se la ponían y felices, y yo sin bajar del caballo, venga, y repartía 200, 300, 400 medallas, y me dijo un señor, mi papá ya me dijo, algún día vendrá un misionero, pasará por aquí, porque yo iba con la batita blanca y todo esto, dice, mire, pues estoy cumpliendo una misión, sí, y yo me adelanté al Vaticano II, porque la misa era en latín, y por lo tanto yo decía, la gente no entiende nada, pues les hacía cantar alabados y yo decía la misa en latín. Una vez que terminaba la misa en latín y tenía la consagración y todo, me daba la vuelta y lo hacía todo en castellano. Ya me adelanté en el Vaticano II, pero primero cumplía, claro, así como tocaba, y después lo hacía en castellano, y así la gente ya entendía el Evangelio y entendía ya la explicación. Pero de su congregación eran pocos los misioneros que estaban en... Pues antes había unos 25, éramos un buen grupo. Ahorita ya muchos se han muerto, los otros quedamos unos 10. Pero antes sí, cuidábamos de la Ceiba, de Tela, de Trujillo y de San Pedro. ¿Recuerda algún mal momento que vivió en ese entonces? Pues un momento que empecé a vivir de nuevo. Era el tiempo con el golpe de Estado, que fue en el año 63. Y yo fui a Jutiapa después del golpe de Estado, estaba lleno de militares por todo. Y yo iba con la batita, con el crucifijo, y cuando entré en el vagón de tren, un bolo me cogió del pecho de la batita y con un machete bien afilado me dice, diga viva el Partido Liberal. Y con eso los militares, como dieron el golpe contra el Partido Liberal, me rodearon con el fusil, y yo después he recordado que Jesús lo dijo, no penséis cómo os vais a defender. Yo pegué un grito, ¡viva Cristo Rey! Y bajó el machete. No me mató y los militares bajaron el fusil. Fue un momento tremendo, tremendo. Claro. Y luego, pues, lo decíamos antes de ir al corte, pasan unos años y ocurre la guerra con El Salvador. Sí. ¿Cómo vivió usted ese momento? Bueno, yo precisamente estaba en España. Estaba en España cuando empezó todo esto. Y realmente un detalle que a veces los periodistas inventan cosas, porque decía que ya los salvadoreños habían entrado en Puerto Cortés
viniendo de Santa Rosa, y primero viene de San Pedro. Claro. Digo, mire, cómo se equivocan, y la gente les decía por televisión, no es así, primero San Pedro y después Puerto Cortés. Y yo lo viví, tardé unos meses a regresar por conflicto. Situaciones sí, sociales, además de que ya conocía bien de la geografía, ya empezaba, pero cuando regresa de España siempre se va para Ceiba o ya está en otro lugar. Sí, no, ya me pusieron en Puerto Cortés. Bueno, en Tela, estuve en Tela, pero en Tela estuve muy poco tiempo. Después ya en Puerto Cortés, de Puerto Cortés ya estuve 11 años. 11 años. Sí, sí. Y la labor siempre... Sí, allí ya con 11 años pues empecé a hacer centros comunales, porque iglesias, digo, solamente sirve para celebrar, pero si hago centros sirve para costura, para reuniones, para club de amas de casa, y doy culto cuando sea necesario. Hice unos 8 centros comunales. Después en las escuelas, en las iglesias, de travesía, bajamar y todo esto, ponía en la iglesia kinder y vaso de leche. Tenía un montón de... claro, la supervisora me lo quería prohibir, pero porque claro, no eran profesores, la gente que cuidaba, era gente de buena voluntad, catequistas que también me hacían esto, pero ya no se peleó conmigo y dice, si no hay otra cosa, a lo menos estos niños toman su vaso de leche y tienen algo de escuela, aunque sea pequeñito, una cosa mínima, pero algo era. ¿Y cuándo surge la idea de la campaña infantil? Esto fue en Puerto Cortés. En Puerto Cortés, claro, tantos años pude... hice 2 cosas, creo, bonitas. Implanté mucho el Día del Niño. El Día del Niño, pues, lo que después ya se dejó de hacer. Yo hacía un montón de piñatas, pero no piñatas clásicas, sino piñatas educativas. O sea, hacía una botella y ponía, donde hay guaro no hay confites, pues a romper la botella. Un cigarro, donde hay cigarros no hay salud, pues a romper el cigarrito. Y así hacíamos, y lo llevamos a las aldeas con jóvenes, y hacíamos en todas las aldeas, hacíamos la campaña infantil, la celebración del Día del Niño. Pero después, ya tenía tantos niños y tan bien organizado en los pueblos, empecé la campaña de la bondad, que más o menos son unas semanas, y teníamos programa de radio, y cada día venía un grupo de niños y ellos hablaban a los otros niños. Y me acuerdo que un papá me dijo, yo estaba a punto de pegar a mi hijo, y después un niño dice, papás, tratan bien a sus hijos, no les peguen, edúquenlos, pero no les peguen. Y él dice, y así me contení, se contuvo de pegarle. Y después otro también que decía, nosotros somos evangélicos, pero a mi hijo le gusta esto, como es cosa buena, que vaya. Y así, claro, después al llegar a San Pedro, hicimos una campaña de evangelización, y ya con otras personas, Montserrat Figueras, de un modo especial, Monseñor Luis Solé, empezamos a organizar de una manera más estructural la campaña infantil. Y lo hicimos en el Año Internacional del Niño, reunimos 50.000 niños en el estadio, y les dimos a todos una visera diciendo Dios te ama, Dios te quiere, Dios es amor, y hicimos 10.000 paracaídas de papel de chino que dicen, y con confites, y conseguí una avioneta, y que en el estadio echamos globos con mensajes de amor y de paz,
Y después, cuando ya habíamos tirado los globos, la avioneta, que yo no quería que la avioneta tiraba los paracaídas cuando los niños ya se iban a casa. Y habíamos avisado por el tránsito, pero lo hicieron en el mismo estadio. Y claro, los niños caminaban encima de las cabecitas de los demás cuando veían la avioneta que venía así, se entusiasmaban y todo esto. Pero no hubo ninguna desgracia, gracias a Dios. Y después yo había pedido en las misas vasos de Coca-Cola, y les pusimos papelito e hicimos canastitas de confites. Y a cada niño le dimos una canasta de confites. Y esto también tengo una anécdota bonita, que yo pedí a los niños que trajeran confites en la misa. Y con eso un niño descalzo entró y me dio una bolsa de confites. Y el día siguiente una señora dice: ay padre, este niño ayer me dio una gran bofetada. Dice, yo teniendo dinero no doy, y me dio una camionada de confites. Tuvimos confites para los 50.000 niños. Y son cosas que a veces, el bien que hacemos. Y después empezamos a hacer carrozas y hacíamos un acto bien bonito. Y fue cuando empecé también a instituir, ahora ya le dicen la misa del amor, pero le decíamos la misa de la libra. Empecé yo diciendo que todo el mundo tenía que venir con una libra de frijoles, de arroz, para mantener las obras. Y fue que hasta muchos protestantes decían: bueno, yo no soy católico, pero yo quiero ayudar. Y si usted es católica, mire, cuando vaya a la misa de la libra, ponga eso de mi parte. Y sí, San Pedro fue muy generoso, de tal manera que si yo decía en la misa, tenía una misa de radio, faltan 5 días para terminar el mes y necesito 2 sacos de maíz, uno de frijol y uno de arroz. A veces terminaba la misa y ya le encontraba a la puerta de mi casa, ya había el arroz y los frijoles y todo eso. Qué importante. Padre, vamos a separarnos un momento, vamos a la pausa comercial, vamos a seguir conversando con esta gran actividad, la campaña infantil, que ya, como lo ha comentado el Padre Ketglas, pues ha tenido un éxito, y ojalá que todos los católicos y no católicos colaboremos, porque es a los niños a los que beneficia. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos conversando con el Padre Antonio Ketglas. Nos quedamos, bueno, la campaña infantil empieza a agarrar forma y empiezan también algunos otros sectores a sumarse también a esta campaña. Sí. Por de pronto, San Pedro, casi todas las parroquias, ya teníamos la campaña implantada, se hacía un librito, se hacía el póster, se hacía ya todo bien, y antes lo traíamos hecho de fuera. Esta profesora Montserrat me ayudaba, pero después ya los hondureños empezamos a tomar personas capacitadas que empezaron a trabajar en eso. La Coca-Cola siempre nos daba los pósters y un apoyo. La prensa me daba los folletos y las hojitas que repartíamos. O sea que ha habido una gran cooperación. Y después, cuando yo vine a Tegucigalpa, la pusimos en Tegucigalpa y ya empieza en Tegucigalpa, de tal manera que el señor cardenal siempre invita que todas las parroquias tengan la campaña infantil. Y hacemos un bien inmenso, porque mucha gente se acuerdan de cositas, de frases, y siempre queda alguna cosa dentro del corazón. Siempre algo. Padre, ¿por qué los niños? Pues porque yo sé que ellos antiguamente teníamos miedo del cura.
cuando veíamos aquella sotana negra, yo me acuerdo cuando yo vine a Honduras, allí ya había un sopilote, y fue cuando ya me quité la sotana negra y me puse la blanca, o sea que el cura era un signo de regañada, de esto. Pues yo he querido quitar esto, que un niño no vea en el sacerdote sino un padre bueno, una persona que los quiere y que los ama. Y los niños pues son afectivos, y les das un poco de cariño y ellos pues les haces un bien inmenso. De tal manera que yo tengo una misa del niño y los niños se sientan allí, se ponen allí, vienen a mi lado y están tranquilos, de tal manera que ayer, por ejemplo, había quizá 250, 300 niños y un silencio, una tranquilidad, porque he hecho misa y están allí en qué van a hacer, venir a dar el abrazo, venir a rezar al Padre Nuestro. Después yo, ya que no pueden comulgar la mayoría, pues yo les bendigo con la Biblia y vienen pequeñitos y cierran los ojitos y ponen la cabecita para que los bendigas. Pues esto, ¿a quién lo conmueve? Y yo sé que esto queda, porque un joven que se convierta, esto pues a veces grupos de jóvenes, si hay la novia va a ir, si no va la novia no va a ir, pero si de niño ha entrado en este ritmo de ir a la iglesia, de ir a misa, después lo tendrá como ya una costumbre. Ya le sembramos le sembramos esta semilla y produce fruto. Y los niños parece que están riendo, que están mirando a otro sitio, pero escuchan y pues preguntan. Yo hago las preguntas en misa y vienen corriendo contestando lo que dije el domingo pasado. Y esto es bonito. Claro, sin duda alguna. Padre, luego de estar en La Ceiba, Puerto Cortés, toca venir a Tegucigalpa. ¿Cómo es el cambio? Pues un poco brusco, un poco fuerte, porque no solamente eso, sino que el señor cardenal, el Jueves Santo, yo no conocía ningún sacerdote ni nadie de aquí, que había poca relación, y yo donde me ponen me meto a trabajar y no viajo. Yo no conocía a nadie, ni conocía a ningún sacerdote, y me hace así el Jueves Santo en la sacristía y dice, lo voy a nombrar vicario general. Pero, monseñor, yo no conozco a nadie. Y mire, al principio, pues sí, pero después yo procuré tratar bien a los sacerdotes, ayudarles a los que me pedían ayuda, y ya poco a poco me integré. Y sirviendo, cuando el cardenal me pedía que fuera a confirmar en tal sitio, que fuera a una reunión, pues yo asistía en su nombre. ¿Cambia entonces, padre, la misión con la que venía? Sí. Cambió todo completamente mi sistema. Hasta me puse collete y esto, nunca en San Pedro había llevado, siempre en Guayabera. Y sotana blanca, eso sí, cuando había un acto especial y todo esto. Me acuerdo que me levanté cuando bendijeron el banco, uno de los bancos de San Pedro, y vino presidente, reina, vino Callejas, estaba todo los de dinero de San Pedro. Y yo, cuando me tocó bendecir, les dije, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Cuando Jesús dijo, Dios os dinero. Pero después se asustaron un poco. Pero después digo, mirad, el dinero no es malo, pero en la Biblia nos dice que hubo un rico Epulón, y se condenó porque ni las migajas que le caían de la mesa la daba a Lázaro. Por lo tanto, hemos de procurar compartir y todo esto. Y después, al final, todos, padre, venga a la fábrica a ver si hay algo para los pobres. Todo el mundo, se me abrieron muchas puertas. Se puede decir que fue un reclamo para esa sociedad pudiente económicamente. Y que usted tuvo el valor, porque hay que tenerlo. Sí. No, y uno lo dice riendo, como un chistecito y todo esto. Otra vez también se murió un señor y estaba la iglesia llena de empresarios. Y yo digo, qué bonito ver que ustedes son católicos, son cristianos, pero mire, don Juan no se pudo llevar nada.
solo se llevó las buenas obras. Yo les recomiendo que en su oficina pongan un cuadro del Sagrado Corazón, un crucifijo, y cuando tienen problemas con los obreros, miren a ver qué les diría Jesús, y van cambiando. Y de hecho me gustó porque fui a ver un señor en la oficina y tenía un escritorio fabuloso, y él cuando me vio se levanta y nos vamos a una mesa ovalada. Allí, dice, ajá, ¿qué cambio? Dice, no dice usted que si yo estoy detrás, el obrero se siente pequeñito. Y así aquí, de tú a tú, tomamos un café y hablamos de las cosas. Pues son cosas que a mí me daba satisfacción de que mis amigos y la gente que venía a la iglesia iba cambiando de mentalidad. Otra vez estaba yo reunido, estamos comiendo en una de estas mesas de 10 personas y hablaban mal de otro. ¿Y por qué? ¿Por qué lo critican? Pagan mal a los obreros, los tratan mal, no les ayuda. Pues a mí esto me encantó, que los amigos míos pues tuvieran este sentido de responsabilidad social y de querer solidarizarse con los demás. Es decirle, cambiando ese concepto. De concepto, sí. Y bueno, le toca entonces, a usted le ha tocado pues relacionarse mucho con todas las personas, realmente lo hemos visto en varias actividades. Sin embargo, esas experiencias que ha tenido con la cercanía de algunos empresarios también han favorecido al desposeído. Sí, mire, yo siempre, me han dicho que soy el cura de los ricos, pero si yo quiero hacer bien a un pobre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mentalizar a los ricos, porque si yo quiero que el pobre salga de su desarrollo y todo eso, necesito cobrar bien, que esté bien. Por lo tanto, si yo convenzo al rico que les ayude, pues ellos también van a progresar. Y de hecho, yo he visto obras bien bonitas. Además, todas las obras sociales que yo tengo en San Pedro, les he hecho así. Un poco de un sitio, el otro, y así he ido haciendo, que ahorita sí son 8 centros que hay en San Pedro. Claro, propiamente a eso iba. ¿Cuántas obras ha realizado usted desde que está en Honduras? Pues, un montón, pero las obras sociales son 8. O sea, casa de niños. La primera que hice fue para recoger a los alcohólicos, porque al subir a la catedral, un mal olor, dormían por allí y todo esto, y les dije a la gente, nosotros bien perfumados, y permitimos que esta gente, ¿por qué no nos ayudáis? Y los pongo en un sitio y a ver si los podemos rehabilitar. Gracias a Dios se rehabilitan un 30%. Un buen porcentaje. Después veía que había muchos niños que dormían en la calle con un cartón, y recogí a los niños. Después me decían, ¿y las niñas? Después tuve que hacer una casa de niñas. Después estos niños iban creciendo, y después ahorita hay que hacer una casa para el joven, con talleres y todo esto. Hice la casa del joven. Después, y los viejecitos, porque en San Pedro era montaña todo aquello, y había champitas donde vivía un viejecito, pero tenían que construir un hotel, tenían que construir un banco, le decían que se tenían que ir, y dónde iban. Y hice unos cuartitos que se llaman módulos de ancianos, y allí ahora tengo 40 módulos que caben 40 viejecitos con baño privado y todo. Y después tuve que hacer un centro, porque de los que se iban a Estados Unidos, muchos muchachos venían con un pie roto o cortar la pierna, ¿y dónde iban? Y yo puse el Buen Samaritano. Allí tengo unos 14 personas, pero desahuciadas, que se van a morir, que no les quiere ni la familia, ni el hospital, y yo los tengo hasta que se mueran. Y esto, pues mantener esto, se supone, ahorita el 15 de este mes, vamos a hacer un campeonato de golf en La Lima, y gracias a Dios la gente coopera, y yo les digo que cuando se mueran, algunos de ustedes dirán que el Señor, cuando estaba haciendo cola para entrar en el cielo,
dice, que les pregunta, algunos no lo dejaba entrar, otros sí, y que les preguntará. Y cuando escuchó que dice, has dado de comer a un pobre, has dado de beber, y ay, yo no he hecho nada de todo esto. Y cuando llegó él, jugaste en golf para las obras sociales vicentinas, entra en el reino de los cielos, que es una manera de cooperar, claro, para que estos niños tengan la comida, el vestido y lo necesario para ir creciendo y preparándose para el futuro. Claro, usted lo ha dicho, no es fácil mantener estos centros. Sí, nos cuesta más de 10,5 millones de lempiras y no tengo ninguna ayuda del gobierno. Claro. Son empresarios y la gente que me quiere ayudar voluntariamente, y rifas y bingos y cositas así. Claro. Bueno, ya saben todos entonces apoyar las obras que está llevando a cabo desde hace mucho el padre Keith Glass, y nosotros desde acá por supuesto también le invitamos a que se sume poco a poco a estas buenas obras. Ya escucharon, nos entra al cielo sino cuando nos pregunten si hemos dado de comer o ayudado a alguna persona pobre. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros acá en Blanco y Negro, en esta conversación que mantenemos con el padre Antonio Keith Glass. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de decirle a un mandatario o a alguna autoridad el por qué el descuido, particularmente con los grupos que usted trabaja, con niños, niñas y ancianitos? Bueno, en el Congreso me condecoraron hace poco y yo les dije que un señor salió del cine a las 11 de la noche, se puso en el carrito, era un señor muy religioso y que vio una niña que pedía limosna y dice, Señor, ¿por qué permites esto? Mira, esta niña le van a prostituir, le van a drogar. ¿Por qué? ¿Qué haces, Señor? Porque tú es que lo puedes todo. Y empezó a hablar con Dios y Dios no le respondió. Y dice que cuando se estaba durmiendo, Dios lo despertó. Sí, ya sé lo que hice, te hice a ti. Pues yo les dije a los diputados, dice, no esperemos que Dios resuelva los problemas, somos nosotros. Por lo tanto, los diputados pueden resolver muchas cosas muy interesantes. Y a veces hay casas que hay cuadros que valen un dineral pudiendo dar comida a un montón de niños. Claro. Hace falta mucho trabajar en esa parte. Sí, padre. Sí, el sentimiento, el sentir la responsabilidad social, aún uno cree que lo que hagan es todo suyo y nosotros somos administradores. Y el día que muramos nos van a pedir cuentas de cómo se hemos administrado lo mucho o poco que hemos tenido, pero seremos examinados también por lo mucho que quizá hemos malgastado. Pudiendo. Durante todo este tiempo acá en Honduras, ¿qué es lo que más le ha identificado con el país? Pues yo no sé cómo decirle. Que el centro que más me ha gustado a mí es el de Tegucigalpa, que el de Tegucigalpa está en el Cerro de Ula, y me llevo los niños de las escuelas públicas sobre todo, y los tenemos ahorita, los teníamos antes lunes, martes y miércoles, ahora solamente un día por la seguridad de la noche, y que no se dejen embarazar a los 12 años, que no se meten en maras, que no se meten en drogas, y de autoestima, prevención y autoestima, y viera que les hace un bien inmenso. Y algunos niños se llama proyecto ser hondureño, ser persona, ser cristiano, y no tanto como en tener que lo que está de moda ahorita. Pues esto es lo que a mí, todos los centros, el año pasado pasaron 5.500 niños y les doy desayuno, panqueques que les gusta mucho, espaguetes a mediodía y macheteadas a la tarde, y se van felices y gracias a Dios pues un poco de aquí haciendo también actividades. Ahora tenemos un bingo el 5 de junio en San Juan Bosco, allí lo vamos a tener y para hacer dinero y para tener poner
para que, ¿cómo se dice esto? Un purificador de agua, para que ahorita tenga que comprar todo el agua que tengan, la compro. Y así ya tengo pozo, pero necesito que se purifique el agua para poderles dar. Pues vamos a hacer esta actividad para conseguir esto. Claro. Padre, ¿alguna vez dentro de toda la crisis que se vive económica, alguna vez pensó en cerrar algún centro por falta de fondos? Pues sí, sí, a veces he estado a punto, pero no he sabido cuál. Me he encontrado que lo que he hecho ha sido una reingeniería. Tengo 4 centros casi cerca uno del otro. Pues suprimí 3 cocinas y toda la comida la hago en un sitio y después la reparto. Y solo en un año de sueldos gané más de 400.000 lempiras. O sea que eso ha sido una buena medida y así pude avanzar. También tengo una gran ayuda con Leonel, que es el gerente de la colonia. Leonel Giannini. Giannini. Y me está dando todo lo que está a punto de caducar, me lo da en San Pedro, y eso también me da bastante comida, que aún los niños, porque el otro día encontré un picón lleno de yogures, pero yo tengo más de 200 internos, que les dé uno por la mañana y uno por la tarde, se van 400, así que no hay problema. Aunque estén un día para caducar, ya no caducan. Claro, sí. Es importante también que esa ayuda también, que haya el compromiso social que tienen algunos empresarios. Sí, no, yo en este sentido, mucha gente me ha ayudado. Me acuerdo que quería una moto y me fui y sabía que era del señor Maduro. Y lo llamé. Y dije, mire que quiero comprar la moto y me cuesta 58.000 lempiras, y a ver si me podía hacer una rebaja. Dicen que la empresa es suya. Y él, no, se la doy. Usted se la merece, usted trabaja para el pueblo. O sea, unas respuestas así bien bonitas. Pero siempre hay algunos otros empresarios que son, si se quiere, egoístas. Sí, algunos duros. Sí. Me acuerdo que tenía un señor que me daba 25 lempiras al mes. Y un día le encontré y me dice, ay padre, yo sé que le doy algo, mándeme un recibo por el doble. Se inventa. Pero mire, ni modo. Sí. De esas cosas difíciles que le ha tocado vivir, padre, también. Sí. Pero también el grupo de colaboradores que tiene a su alrededor pues son muy comprometidos. Sí. En San Pedro tengo una junta directiva fabulosa, se desprenden y ponen, porque este año no podíamos pagar el 13º mes. Y un empresario me dijo, aquí están 300.000 pesos para pagar el 13º mes. Sí. Esto son milagros que suceden a veces, y otra vez que estaban allí reunidos, pues $1.000 cada uno, y se tuvieron pues, $1.000 cada uno. Cosas así las he visto bien bonitas. ¿Continuar con todos los proyectos? Sí, esto es lo que yo pienso, y a ver si Dios me da un añito más de vida, para que en cada centro tengamos algo que, por ejemplo, la casa del joven quiere poner carpintería, ya está hecha la carpintería, y una después de cerámica, para que los jóvenes hagan cosas y las vendan, y esto es una entrada. Y en los alcohólicos voy a poner una tortillera y hacer tortillas, y para todo el centro y también para vender a la colonia. Claro. Porque en San Pedro, allí casi donde tengo los centros, allí hice una colonia de unas 160 casas. Claro que el proyecto era de 300 casas, pero la gente le cuesta, mire, pagaban 30, 50 lempiras al mes y la casa era suya. Y la arrendaban por 500 y se iban a vivir al río otra vez. Claro. Y cositas así. Y esto a mí me desanimó un poco. Y ahorita pues ya hicimos 160
y me faltan unas cuantas, pero como se ha puesto tan caro la construcción, Claro. Pero hicimos estos centros que también hacemos un bien. Tengo una escuela de primero a noveno grado, un centro básico. Ahora tenemos 350 niños. Pues también mantener esto nos cuesta mucho. Claro. Padre, ya nos queda poco tiempo de programa. ¿Qué mensaje le puede enviar a la sociedad hondureña a usted para que colabore en estas obras que usted realiza? Pues mire, a mí me ha inspirado frases de la Biblia tremenda. La fe sin obras está muerta, no sirve. Y el que dice que ama a Dios que no ve y no ama a su hermano que ve es un mentiroso. Por lo tanto, esto me ha motivado a mí a que mi religión, mi amor a Dios no sea platónico. Porque yo puedo decir, amo mucho a Dios, es Diosito lindo, y después no saludar al hermano. Por lo tanto, yo todo el dinero que doy a un pobre lo estoy dando a Dios. Por lo tanto, si yo pienso así, uno ya no se sacrifica con alegría, porque lo estoy haciendo a Dios directamente no le puedo regalar nada, pero por medio de un pobre se lo regalo a él. Y después la frase que hemos dicho al principio, venid benditos de mi Padre, eso será el examen al final de la vida que Dios nos hará. Si uno hace caridades en la vida, no tendrá miedo a la muerte, porque habrá hecho el plan de Dios. Padre, muchas gracias por habernos acompañado en Blanco y Negro. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de todas las obras y vamos a invitar a los fieles católicos a que nos unamos también a colaborar en estas obras que va dirigida a niños, adultos, a personas con algún tipo de problema de alcoholismo o drogadicción. Pero es ahí, a través de nuestras obras, como lo ha pedido el padre Antonio Querlas también, que es un hondureño más, tiene más de 50 años de estar por acá en nuestro país, colaborando firmemente por el desarrollo de nuestra nación y hacer crecer, por supuesto, nuestra fe. Muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que siga pendiente de la programación de Suyapa TV y nos vemos en un próximo programa de En Blanco y Negro. Muchas gracias. Y ya soy hondureño. Ya, también tiene yo lo dije en los diputados y enseguida me dieron el nombramiento.